Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo pastoral de hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Y pues, si es tu primera vez, quiero invitarte a que, como dijo José Manuel, que pases por la mesa de los próximos pasos. Ahí van a recibirte con una gran sonrisa y te van a dar información sobre nuestra iglesia. Ahí puedes agarrar información sobre grupos que tenemos y diferentes tipos de cosas que estamos haciendo durante la semana. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos ven en cámara. Si es tu primera vez, bienvenido a nuestra iglesia en línea y esperemos de que este mensaje sea bendición para tu vida. Sabemos que va a ser bendición para tu vida. También me gustaría invitarte a que si este mensaje te habla de una forma especial, que visites nuestro canal de YouTube que sería Sunrise Church en español y allí puedes tranquilamente ver toda la serie y puedes ver otras series que hemos estado hablando a lo largo de la semana. Pero bien, hemos estado hablando sobre lo que hemos titulado los hechos, inicios de la iglesia de Cristo. Hechos, inicio de la iglesia de Cristo. Y hoy sería nuestro mensaje número 5 en esta serie. Y hoy quiero hablar sobre una iglesia en conflicto. Una iglesia en conflicto. Quiero comenzar con una declaración muy importante y quizás va a ser la declaración más importante después del mensaje de la salvación a través de Cristo Jesús. Quizás es una de las declaraciones más importantes que puede hacerse en una iglesia y es la siguiente: no existe iglesia perfecta. ¿Okay? No existe iglesia perfecta, de la misma manera que tampoco existe la familia perfecta, de la misma manera que tampoco existe el matrimonio perfecto, de la misma manera que tampoco existen los padres, ni los hijos, ni el trabajo, ni el país perfecto, ni la edad perfecta, ni tampoco existe la iglesia perfecta. Jamás ha existido, jamás existirá. El único perfecto es Dios. Es el único que es perfecto. Ahora, una de las cosas que las personas vienen creyendo cuando vienen por primera vez a una iglesia cristiana y vienen creyendo o vienen esperando es que se encuentre en un paraíso sin problemas, sin conflicto, que todas las personas estén llenas de amor. Y la realidad es que Dios en su perfección escogió a gente imperfecta como tú y yo para formar su iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que nosotros llegamos a la iglesia con un bagaje, con cosas que no son buenas, que la hemos aprendido en nuestra vida antes de llegar a la iglesia, y a veces esas cosas se filtran, gotean dentro de lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Y estas cosas pues pasan, ¿verdad? En ocasiones hablando con la gente soltera y me empiezan a dar la lista de todos los requisitos que ellos buscan en esa pareja. A veces es, si son mujeres es que sea apuesto, galán, alto, esbelto. Si son hombres, que sea apuesta, galana, ¿existe esa palabra? Bueno, la vamos a inventar. Galana, alta, esbelta, despampanante específicamente. No esbelta, despampanante, que te despabile cuando la veas. El hombre que sepa trabajar dentro de la casa, arreglar luces, cambiar todo, botar la basura bien, arreglar todo lo demás. Si sabe cocinar es un plus. La mujer que sepa cocinar, que sepa cuidar, que sepa coser, poner la mesa en su santo lugar, ¿verdad? Y que sepa hacer arroz con leche. Que el hombre sea trabajador, inteligente, intelectual, capaz, emprendedor, amoroso, que sea lo más hermoso que existe en el mundo, que sea el celo de todas sus amigas, igualmente el hombre, la mujer. El único problema es que cuando los solteros me traen a mí esa lista increíble de perfecciones, yo me lo quedo mirando, siempre le digo, o sea que tú quieres una persona perfecta para desgraciarle su vida con una persona imperfecta como tú. La realidad es que nuestro concepto de lo que es el matrimonio, la familia, lo que son los hijos, lo que es ser padre, lo que es ser ciudadano de un país, lo que es vivir en los Estados Unidos. Dígame el concepto de vivir en los Estados Unidos. La gente cree que porque uno vive en los Estados Unidos uno tiene plata, tiene dinero. Y no saben que nosotros trabajamos como locos para poder pagar lo poco que tenemos. ¿Me entiendes? Entonces, eso, amén, dijo alguien por ahí. Dios te bendiga. Estás en el mismo espíritu que yo. Entonces, el asunto es que a veces uno no entiende, uno crea imágenes irreales de lo que son las cosas. Usted se casa, va a ser lo más hermoso, hasta que empiezan las peleas. Y ahorita José Manuel preguntó, ¿quién quiere esposo nuevo? Yo volteé a la de mi esposa, ¿tú quieres esposo nuevo? Y sabes que no me respondió. No me respondió. Se rió o no me respondió. O sea, la realidad es que uno tiene unas imágenes tan ilusas de lo que es verdad.
Entonces, esas imágenes ilusas que llevamos a la familia, el matrimonio, en el país, en lo que es una ciudadanía, en lo que es un trabajo, la traemos también a la iglesia. Y entonces la diferencia es que como Dios es el Dios de la iglesia, entonces decimos, si Dios está ahí, entonces no puede haber conflicto, no hay ningún tipo de problema. Y pues la iglesia primitiva no es la excepción. Los discípulos eran hombres iguales que tú y que yo, y mujeres como muchas de las que están aquí, eran personas que tenían grandes defectos, así como tenían grandes virtudes también. Tenían grandes retos, así como tenían grandes beneficios en lo que hacían en su vida. Entonces, no había pasado mucho tiempo desde la fundación de la iglesia, y cuando hablo de fundación no estoy hablando de las profecías y de toda la historia estoy hablando del momento que Cristo muere y que en Hechos capítulo 2 se predica el mensaje y se convierte en 3.000 de un solo golpe. Aunque era una iglesia de 120 aproximadamente, pero en tan solamente unos meses de la muerte de Jesucristo, la iglesia creció a 5.000 personas, más de 5.000 personas. ¿Usted tiene idea de lo difícil que es trabajar con más de 5.000 personas cuando usted es un pescador que nunca ha estudiado administración? ¿Usted tiene idea de lo difícil que es que sean 120 y estaban cayendo sin golpe entre 12 de los 120? Si usted lee la historia de los discípulos, los tipos estaban peleando por posiciones constantemente antes que Cristo muriera en la cruz. Y entonces ahora ellos se convierten en administradores de más de 5.000 personas. Eso es una receta fabulosa para conflicto, para problemas, para crisis. El asunto es que a nosotros se nos ha metido en nuestra cabecita que los problemas son malos. Así como dije la semana, que se nos ha metido en nuestra cabecita que las persecuciones son malas. Entonces a nosotros se nos ha metido en la cabeza que el matrimonio no puede discusiones y peleas. Yo le voy a decir una cosa, matrimonio que no pelea no es normal. A veces me llegan personas y me sientan de frente y dicen, nosotros nunca peleamos. Y digo, ¿ah? Entonces aquí lo único normal soy yo. Familia que no tiene peleas y conflictos no es normal. El asunto no es que haya pelea y conflictos, pero el asunto es que se solucionen los conflictos y las peleas. ¿Me entiende? Y cuando usted está recién casado, está joven, todo es una luna de miel, pero después con el tiempo empiezan conflictos, pero las etapas de la vida uno va madurando y va tratando las cosas hasta que uno logra solucionar lo que uno tiene que solucionar o trata de solucionar lo que tiene que solucionar. Igualito pasa en las iglesias, igualito pasa en todo. Entonces, la iglesia primitiva, los discípulos trajeron un bagaje. ¿Cuál fue el bagaje? Ellos trajeron racismo, trajeron discriminación, trajeron motivaciones propias, trajeron egoísmo, trajeron luchas de poder, ellos trajeron orgullo. Lo hermoso es que en medio de todo esto, Dios empieza a santificarlos, a transformarlos, porque uno viene con su bagaje, pero Dios tiene también su sistema para limpiar basura. Entonces, uno viene con lo que uno trae, que uno no debería traer, pero Dios viene también con cloro, con alcohol, con aspiradora. Y agarra ese corazón y te lo deja limpiecito bajo un proceso. Vamos a la Biblia. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1. No voy a leer todo el versículo todavía, voy a hacer una pequeña frase. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Entonces, póngase a pensar eso. La iglesia empezó a crecer violentamente, increíblemente. Eso eran conversiones diarias por todos lados y transformaciones así, brutales. Una cosa que tú dices, wow. Cónchale, hermano, qué cosa tan increíble. Esto eran transformaciones de personas liberadas, transformadas, que dejaban sus vidas, igualito como cuando Jesucristo estaba predicando, haciendo ministerio aquí en la tierra. Y lo que ocurre es que la iglesia empieza a crecer, a multiplicarse. Y como dije, donde hay crecimiento hay mucha bendición, pero donde hay crecimiento también hay mucho reto. Si usted, cuando estaba chiquito, calzaba zapatos 6 y usted crece, ¿usted puede usar el zapato 6? No. Ahora tiene que usar zapato 11, 12, 10. Si usted es hombre, si es mujer, 8, 9, 7. Porque a medida que tú vas creciendo, las necesidades van cambiando. Seguimos leyendo el Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración. Ya va. Crecimiento igual a murmuración. Oye, las cosas no han cambiado hasta el día de hoy. Sigue igual la cosa. Esto es increíble. Las cosas siguen igual, ¿verdad? Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, detengámonos rápidamente en esta declaración. La primera declaración es, hubo murmuración de los griegos
contra los hebreos. Esa es la primera declaración que se hizo. Entonces, cuando hay murmuración, cuando hay una murmuración es porque hay malestar. Cuando hay malestar es porque hay un conflicto. Cuando hay malestar es porque ya hay algo que el corazón está marcando, está haciendo daño, o se siente la persona que está siendo desatendida, cualquier sea. El asunto es que si eso no se trata o no se detiene la acción, entonces eso puede traer consecuencias mayores. Entonces la murmuración era contra los griegos y los hebreos. Así que ponga ahí pila y ponga mosca y esté pendiente, porque ahora vamos a explicar qué implica murmuración de los griegos contra los hebreos. Vamos a hablar de esto. La segunda cosa que ellos estaban quejándose era que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Esa segunda cosa. Entonces los griegos están murmurando porque los judíos o los hebreos no están atendiendo a las viudas de los griegos en la distribución diaria. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta, ¿a qué se refiere todo esto? ¿Qué tiene que ver con distribución diaria, la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nos recordamos cuando hablamos en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, te dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos. Entonces la gente estaba compartiendo, estaban viviendo su vida juntos, estaban haciendo la vida, y te dice después, y tenían, léalo conmigo, en común. Entonces, ellos estaban juntos, pero ellos tenían en común las cosas. ¿Qué quiere decir común? Que todo pertenecía a todos, que todos estaban trabajando en equipo, todas las cosas. Y después te dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nosotros en la iglesia tenemos algo así. Nosotros llamamos Centro de Paz, tenemos en cada uno de nuestros campos, donde distribuimos comida para personas que estén en necesidad. Sean cristianos o no sean cristianos, sean miembros de la iglesia o no sean miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la iglesia no puede enfocarse solamente en lo espiritual, sino que lo espiritual va a extenderse a lo físico también. Y ahorita con la crisis económica que hay, no me diga que no hay crisis, si hay crisis, aquí hay gente que ya está teniendo ciertas dificultades para comer, y la iglesia está haciendo esa labor, gracias a Dios. Ahora, aquí va el asunto. Este texto ha sido muy, pero muy mal utilizado y muy mal interpretado por cristianos con pensamiento comunista y por comunismo. ¿Por qué? Porque ellos te dicen este versículo y tenían en común todas las cosas. Entonces dice, en la iglesia de Cristo todos tenían todas las cosas en común. Ya parezco Maduro, el presidente de Venezuela. Todos lo tenían en común. Solamente una excepción, que el texto dice que la gente venían y vendían lo que querían voluntariamente. En el comunismo nada es voluntario. En el comunismo todo es forzado. Todo obligado. En el comunismo tú no puedes tener una casa que vas a vender porque esa casa nunca es tuya, es del gobierno. ¿Sí me explico? Entonces, cada vez que yo escucho esas atrocidades en cuanto a este texto, yo me muero la risa y me da dolor de cabeza. Porque aquí la diferencia entre el comunismo y ese texto, en el comunismo tú no eres dueño de nada, todo es el gobierno, los que están arriba son los que se hacen ricos realmente, y todo el mundo anda ladrando porque nadie tiene nada. Y tú trabajas, pero nunca puedes tener una casa propia. Trabajas, pero nunca puedes tener nada. ¿Ok? Aquí en este texto no te está diciendo un comunismo, te está diciendo que la gente voluntariamente, sin que nadie lo forzara, sin que fuera impuesto por nadie, vendían las cosas porque ellos tenían el deseo de ayudar a las personas que estaban en necesidad. Eso no es un comunismo. Eso no es un comunismo, eso es totalmente un comunismo. Eso es un sistema de ayuda social. Punto y se acabó. Entonces, no confundamos, si usted tiene ese pensamiento, de antemano le digo, con todo respeto, está equivocado. No se moleste conmigo. A los que están viendo en cámaras, con todo respeto, si tienes ese pensamiento, estás equivocado. No te molestes conmigo. Moléstate con Dios, que fue el que escribió eso, no yo. Entonces, el asunto es que cuando tú sigues leyendo, tú sigues teniendo todo en común. Entonces, la iglesia primitiva hacía las mismas cosas. Ellos, porque amaban a Dios, porque querían amar a las personas, ellos agarraban y vendían sus propiedades. ¿Lo forzaban? No. ¿Eran de la iglesia? No, eran de ellos. Ellos tomaban decisión de venderlas. Y la traían entonces a los pies de los apóstoles, y los apóstoles se encargaban de repartir las cosas en la distribución. Esta práctica se hizo tan común dentro de la iglesia. ¿Y quiénes eran los más beneficiados de esta práctica? Las viudas. ¿Por qué las viudas? Porque las viudas no tenían hijos varones que la representaran. Estamos hablando de este tipo de viuda. O no tenían un esposo que la representaban. Entonces, la práctica se extendió hasta lo largo de la iglesia. Aún hasta en la época del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en cuanto a esta práctica. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 16, dice Pablo: si algún creyente tiene viudas, que las mantenga.
Y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Por qué? Porque Pablo te está hablando de dos tensiones de viudas. Las que tenían familia que pueden ayudarlas y las que no tenían familia que no pueden ayudarlas. Y lo que estaba ocurriendo es que había muchas personas que veían que su abuelita estaba viuda, que su mamá estaba viuda y decían, bueno, ve a buscar comida a la iglesia. Y no las ayudaban. Y Pablo dice, no, el sistema de ayuda a las personas no es para que sea abusado. El sistema de ayuda a las personas es para aquellos que realmente tienen necesidad. Entonces, si tú eres cristiano y tú dices que tú tienes una viuda en tu familia y tú estás trabajando, tú ayuda a tu viuda y dejas que las viudas que no tienen familia que pueda ayudarla vengan a alimentarse a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, esta práctica se hizo muy común dentro de la iglesia. Y esta práctica fue la que causó conflictos en la época paulina y fue la que causó conflictos en la iglesia primitiva. ¡Qué increíble! Que una práctica de beneficiar a una persona en necesidad se convierte en un conflicto porque los que vienen con su bagaje, los aprovechados, hacen lo que no tienen que hacer. Ahora, en medio de todo esto, comienza a ocurrir en la iglesia injusticia. Y la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo puede haber injusticia dentro de la iglesia? Pues la hay a veces. En medio de todo esto empieza a ocurrir discriminación. Y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo puede ocurrir discriminación dentro de la iglesia? La hay. Dentro de los discípulos de Jesucristo había problemas de discriminación constantemente. Y empieza racismo. Y la gente se pregunta, ¿cómo puede haber racismo dentro de la iglesia? Lo hermoso de Sunrise Church, y lo que yo le oro a Dios todos los tiempos por esto, es que aquí hay 18 nacionalidades representadas. Aquí ahorita en este cuarto hay 18 nacionalidades representadas. Y las 18 nacionalidades representadas que nosotros tenemos aquí, estamos viviendo en coinonía sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? ¿Porque somos una iglesia perfecta? No, señores, yo dije al principio que no existe iglesia perfecta. Porque hemos logrado comprender que el racismo no es la forma de vivir, que la discriminación no es la forma de vivir, sino que todos en Cristo somos iguales. Así de sencillo. Pero en la iglesia primitiva entró racismo, entró murmuración, malestar, entró el chisme. Ese chisme, eso es un problema, mano. Cada vez que empieza un chisme en un lugar, yo con el chisme soy como soy con las cucarachas, le caigo a zapatazo. ¿Me entiendes? Porque si usted no mata una cucaracha desde chiquita, se puso a poner huevo por todas partes y la casa está infectada de cucarachas. Y para mí el chisme es una cucaracha que anda suelta. Entonces el asunto es que chisme, discordias, contienda, favoritismo, división en la casa de Dios. ¿Cómo es posible? Bueno, tengo noticias. El primer conflicto no ocurrió en una iglesia. El primer conflicto ocurrió en el cielo con un personaje llamado Satanás o Lucifer. Entonces Dios mismo, estando en el cielo con sus ángeles, tuvo un conflicto que trató. ¿Sí me explico o no me explico? Por eso nosotros tenemos que comprender que la iglesia está compuesta de personas imperfectas y las personas imperfectas hacemos cosas imperfectas. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. Al leer este texto, que la iglesia primitiva comienza con conflictos de racismo, murmuración, discriminación, yo tengo que hacer una pregunta. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿por qué hay conflictos de este tipo en nuestras congregaciones? Esa pregunta yo tengo que hacérmela. Yo tengo que hacer una pregunta, ¿por qué hay divisiones en las congregaciones? ¿Por qué hay hambrientos de poder? Gente que luchan por alcanzar posición, como que si una posición te lleva para el cielo. No juegues, si las posiciones llegan para el cielo, estuvieras peleando por todas las posiciones del mundo. Pero como yo soy una posición, no lleva nada para el cielo. Y no, pues, ¿tú quieres la posición? Toma, agárrala. ¿Qué quieres? Título de apóstol. Ahí va, te la escribo en la tarjeta, llévatela. Yo me quedo siendo pastor, tú seas apóstol. No hay problema con eso. Entonces, ¿por qué hay algunos que buscan usar los recursos de la iglesia para su propio lucro? Y llegan a ser hasta millonarios en nombre de Cristo. ¿Por qué? Para responder a esta pregunta, me gustaría que pensáramos primero en nuestras familias. Porque el concepto de lo que es una familia es que una familia es un núcleo de personas con grupo sanguíneo en común en el cual ellos se protegen, se cuidan y se aman. ¿Ok? Eso es lo que es una familia, es lo que es un concepto. Ahora, te hago una pregunta. ¿En tu familia no hay chismosos? ¿O tú eres el chismoso de tu familia? Te hago otra pregunta. ¿En tu familia no hay mentirosos? ¿O tú eres el mentiroso en tu familia? En tu familia, esta es mi favorita, ¿no hay aprovechados?
O tú eres el aprovechado de tu familia, que cuando la familia te ve sale corriendo. Pues dice, ya llegó el sinvergüenza. Ya, mira, guarda la comida que se haya toda. Guarda. Muchachos, cuando su tío Moisés venga, me le pasan llave a los cuartos. En tu familia no hay aprovechado. Y en tu familia, te hago una pregunta, ¿no hay mujeriegos? Y en tu familia, ¿no hay gente que lucha con drogas y con alcohol? Y en tu familia, que es un sitio de protección y de amor y de todas las cosas lindas, ¿no hay asuntos ilegales, sexuales a veces que no van a pasar? Y en tu familia, ¿no hay favoritismo? Y en tu familia, ¿no hay racismo? Y en tu familia, ¿no hay peleas y discusiones? ¿No las hay? Entonces, si tu familia, que es un lugar para ser lleno de amor, de paz, prosperidad, cuidado, ocurre todas estas cosas, ¿qué te hace pensar que en la casa de Dios, donde hay gente imperfecta, igual como en tu familia hay gente imperfecta, no van a pasar estas cosas? Hermanos, ¿me estoy explicando bien o no? Entonces, el asunto está en que todos nosotros somos imperfectos, con retos espirituales, con emociones que están mal a veces, con retos en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir la vida. Y venimos a la casa de Dios y agarramos y empezamos a liderizar, empezamos a trabajar, empezamos a tratar con personas y esos retos van con nosotros, nuestro bagaje va con nosotros. No es que yo digo, soy pastor, me quito todo lo malo. No, lo malo viene conmigo en el pastorado. Usted se casa y no cambia su vida para casarse, usted trae todo su bagaje a su matrimonio. Usted es papá y no, ya soy papá, usted trae todo su bagaje con sus hijos. Porque el bagaje es parte de quien tú eres. Hasta que llegas a la iglesia, a la casa de Dios. Y entonces en la casa de Dios, Dios empieza a trabajar con tu bagaje. Esa es la diferencia entre tu familia y la iglesia. La iglesia es un sitio que Dios ha creado para trabajar con nuestro bagaje, para formarnos, para santificarnos. Entonces, venimos a la iglesia y ¿qué traemos nosotros a la iglesia? Traemos racismo, brujería, idolatría, mentira, discriminación. También traemos amistad, traemos amor, traemos confianza. Pues no todo es malo. Traemos mentira, traemos inmoralidad sexual, también traemos pureza. Pero traemos lo que tengamos. Entonces, la historia de la iglesia, de los miembros de Cristo, no solo está llena de gente buena, también está llena de gente mala. De hecho, tú estudias la historia de la iglesia, entonces encontrar por lo menos la Inquisición, 1400 y pico, matando judíos por todas partes, matando árabes por todas partes. En nombre de Cristo la iglesia cristiana lo hacía. Y Martín Lutero, el padre de la Reforma cristiana, que en los 1517 se levantó, en 19 por ahí, se levantó el hombre y se dividió porque esto no es correcto, esto es la iglesia. Y la mayoría de las iglesias que existen hoy en día salen de esa reforma. También está a favor de la Inquisición, a favor de matar a los judíos. En la iglesia tuvo, en la época de los años 1000 aproximadamente, hasta 1000 y pico, tuvo las famosas cruzadas. Y salían de Alemania, salían de Inglaterra, salían de Francia, pasaban por Alemania, violaban a todas las alemanas bonitas, robaban toda la comida, llegaban en nombre de Cristo a la parte de Palestina, mataban a todos los árabes, conquistaban el imperio ahí y hacían a todo el mundo morirse de hambre. En nombre de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia que está llamada a ser perfecta. ¿Cuántos problemas no vemos nosotros en las noticias a veces? Que el pastor tal que lo encontraron, no una cuenta bancaria con 1 millón, una cuenta bancaria con 35 millones y tiene aviones para acá, tiene un avión cuando quiere ir para China, uno cuando quiere ir para Rusia, o sea. Y tú te preguntas, ¿vendes libros? No, yo no vendo libros, o sea. Estas son cosas que se ven, ¿por qué? Porque la iglesia de Cristo está llena de personas imperfectas como tú y yo. Pero te puedo contar también la historia de personas, y esta es mi parte favorita de la iglesia de Cristo. La historia de personas que por muchos años estuvieron amarrados, encadenados en adicciones, alcohol, drogas. Y hoy en día están aquí sirviendo a Cristo. Porque en la iglesia imperfecta, Jesús los ha liberado, los ha transformado y los sigue transformando. Te puedo hablar de historia de personas que llegan con relaciones rotas, infieles, matrimonios a punto de acabarse, que cuando se sentaban a hablar con nosotros dije, nada, hasta aquí llegó esto. Y milagrosamente, en el lugar de imperfección, donde Dios sí es perfecto, ha trabajado las imperfecciones de las personas. Y hoy en día los que están a punto de divorciarse están en luna de miel. Te puedo hablar de personas que llegaron llenos de orgullo,
chismosos, mentirosos, aprovechados, que hoy en día son las personas más humildes que tú vas a conocer hoy en día. Están en proceso, porque todos nosotros siempre vamos a estar en un proceso. Nunca vas a llegar a la estatura de Cristo. La iglesia es el lugar donde Dios ha puesto para que nosotros podamos alcanzar la estatura de Cristo, o acercarnos más a la estatura de Cristo. Entonces, a lo mejor tú estás aquí sentado hoy, o me estás viendo en las cámaras, y este mensaje te está chocando. Y dices, ¿para qué yo vengo a esta iglesia donde este pastorcito loco me dice que aquí todo el mundo son peores del lugar que yo vengo? ¿Para qué yo vengo a esta iglesia donde este pastorcito me está diciendo que las mismas cosas que encuentro afuera las encuentro adentro? Mira, uno de los padres de la iglesia cristiana, refiriéndose en cuanto al diluvio de Noé, la Biblia te habla de un diluvio, de un hombre que Dios le hizo construir un bote y metió a todos los animales, y mientras tanto se estaba inundando el mundo y la gente estaba muriendo. Dijo este padre de la iglesia, es mejor estar dentro del arca de Noé con el olor a excremento de los animales que estar afuera muriéndote con los cuerpos en el diluvio. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que sí, todos traemos un bagaje, pero dentro de la iglesia Dios está. Y donde Dios está, los conflictos, las crisis, los caos entran en su presencia. Y lo que entra en la presencia de Dios, Dios empieza a trabajarlo. Dios empieza a trabajarlo de una forma donde el Espíritu Santo empieza a moldear corazones. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Puedo escuchar en gloria a Dios? Entonces, esto tenemos nosotros que comprenderlo. El conflicto en la iglesia primitiva fue un conflicto racial, un conflicto de favoritismo. Los apóstoles no eran administradores, de antemano se lo digo. Le faltaba mucho en el concepto administrativo. Eran gente llena de pasión, gente llena de amor, pero no eran administradores, no lo eran. Después aprendieron, pero al principio no lo eran. Sigamos en el texto, Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, tantas personas los llevó a ellos a dejar la palabra de Dios y dejó de hacerlos orar. Y dijeron, hey, estamos tan cargados con 5,000 más personas, plus, y estamos en una situación difícil, nosotros estamos hasta dejando de orar. No es justo, esto es un problema, porque nosotros Jesucristo nos mandó fue a predicar, nos mandó a orar, a hacer estas cosas. Entonces hay que crear un sistema. Vamos a crear un sistema. ¿Cuál fue el sistema que crearon? El sistema fue muy sencillo. ¿Qué hicieron? Número 1, enfrentaron su falla. Los tipos reconocieron, no tenemos la capacidad administrativa. Hazte un favor, si algún día tú estás en una posición en algo y tú no tienes la capacidad, no te caigas a mentira, por favor. Reconoce tu falta. Y di, ok, déjame buscar a alguien que sí la tenga y que me ayude. Entonces, ellos reconocieron que no tenían quizás la fuerza para hacerlo solos, comprendieron que era mucho para ellos, se enfocaron a hacer lo que tenían que hacer, predicar y enseñar la palabra. Y pidieron a la congregación que buscaran a 7 personas. Lo interesante es que en el texto al principio te decía que los griegos estaban quejando que sus viudas no eran atendidas. ¿A qué se refiere eso? ¿Se refiere a que todas estas personas eran no judías? No. Porque la iglesia no empezó a predicarle a personas no judías, sino después de la persecución con Felipe. Ahí es cuando la iglesia empezó a predicarle a personas no judías. Normalmente la iglesia predicaba solamente a judíos. Entonces, ¿por qué te hablan los griegos y de las hebreas? ¿Por qué? Porque en aquella época existían 2 tipos de judíos. El judío helenista y el judío hebreo. El judío helenista era 1.5, yo soy 1.5, yo salí de mi país muy joven, he viajado, he estado en diferentes culturas, domino la cultura hispana, especialmente la venezolana y otras culturas, pero también domino la cultura habla inglés. Entonces yo soy 1.5, nacido en otro país, pero salí muy joven y aprendí a dominar ambos mundos. Segunda generación, hijos de judíos en otras partes. Tercera generación, nietos de judíos en otras partes, que seguían siendo judíos, pero eran considerados como judíos helenistas. Cuarta generación, bisnietos de judíos en otras partes. Entonces, lo que está ocurriendo aquí no es que son judíos con griegos. Usted está hablando de judíos de primera, segunda, 1.5 y judíos de cuarta generación que se están quejando porque están diciendo no nos tratan como los judíos de primera generación, lo que está pasando aquí. Entonces, la iglesia te entra en un racismo que también ocurre con nosotros cuando vamos a nuestros países. Porque cuando tú vas a tu país, ¿qué es lo que te dicen? Ya llegó la gringa. ¿No es lo que te dicen? Ya llegó el gringo. Y cuando tu hijo va, este gringo ni español sabe hablar.
Amén. Entonces, son problemas que causan. Entonces, la gente tiene la tendencia a buscar lo que más le gusta, lo que más le conviene. Está pasando esto en la iglesia, está pasando en la iglesia. ¿Y cuál es la solución? Nosotros no podemos hacer esto, es mucho para nosotros. Nosotros tenemos que concentrarnos en la palabra de Dios. Vamos a hacer algo. Busquen a 7 personas. ¿Cuáles son las características de estas 7 personas? De paso, cuando en la iglesia tengo que buscar a alguien que nos ayude en una área, estas son 3 de las características que yo siempre busco en la persona. Y me reúno y de verdad pasamos un proceso de oración para hacerlo. No estoy mintiendo, lo hacemos de verdad. ¿Okay? La primera es de buen testimonio. La segunda es lleno del Espíritu Santo. La tercera es llenos de sabiduría. Los apóstoles comprendían que tenían que crear un sistema porque era mucho para ellos. Y que ellos iban a seguir liderizando y no tenían que ser los que todos hicieran. Hazte un favor, cuando estés en una posición dentro de la iglesia, no sientas que tú eres el único que puede hacerla. Hay muchas personas que pueden hacerla junto contigo o ayudarte en el proceso. Métete eso en la cabeza. ¿Okay? No compitas por posiciones, ninguna posición lleva al cielo. ¿Okay? No busques alcanzar lo que Dios no te ha dado. Tú nunca quieres tener lo que Dios no te ha dado. Si Dios no te ha dado algo, sigue orando y Dios va a hacer lo que va a hacer. Pero tú no busques lo que Dios no te ha dado. Entonces a veces en las iglesias las que están buscando poder se caen a golpes porque quieren una posición. ¿Qué ganas con eso? Perder tu paz, perder lo que tienes que hacer. No hagas eso. No es bíblico. Entonces, de buen testimonio, ¿qué implica ser una persona de buen testimonio? En primer lugar, esto está relacionado a lo que te dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Porque Jesucristo dice, y me seréis testigos. Esa palabra testigo está relacionada a testimonio. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué implica buen testimonio? Si tú tienes un problema de murmuración y tú tienes un problema racial, de discriminación, ¿tú no vas a poner una persona que no tenga credibilidad a tratar el problema? Porque buen testimonio quiere decir que todo el mundo son testigos de que él o ella tiene el cambio y la transformación que Dios ha hecho en su vida, que llegó destrozado, pero que Dios ha hecho grandes cosas en su vida y que has crecido en el Espíritu Santo y es una persona llena del poder de Dios y de la presencia de Dios. Buen testimonio. O sea, ellos necesitaban a personas que tuvieran buen testimonio, porque para tratar con problemas de murmuración, para tratar con problemas de división, para tratar con problemas de peleas, para tratar con problemas de esta índole, necesitas personas que tengan credibilidad. Porque si no, nadie lo va a escuchar. Y se ha convertido en una gallera, ese problema va a ser peor de lo que tiene que ser. Entonces, personas de buen testimonio, ¿qué decía esto? Que eran borrachos y ya no lo son, están sirviendo a Dios. Que eran personas con situaciones de fornicación, de adulterio, de homosexualidad, de lo que sea, de mentira, lo que sea. Y ellos fueron transformados por el poder de Dios y Dios está haciendo grandes cosas en su vida. Buen testimonio. Que cuando habla la gente dice, Cristo vive en él, Cristo vive en ella. Buen testimonio. Buen testimonio. Muy importante. La segunda cosa era llenos del Espíritu Santo. El testimonio es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en una persona. Entonces, buen testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que la transformación que causa el testimonio es visible. Que la gente sabe que en esa persona hay un deseo de buscar a Dios, un deseo de hablar con Dios, un deseo de estar en la presencia de Dios, un deseo de caminar con Dios. Eso es lo que te está diciendo. Buen testimonio y llenura del Espíritu Santo. Que haya un devocional, que haya una relación, una intimidad con el Espíritu Santo. Y ahí me recuerda lo que dijo Jesucristo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay un mover del Espíritu, una llenura del Espíritu Santo que te da la capacidad de tener testimonio para testificar a Cristo Jesús, especialmente con tu vida, con tu llamamiento. La tercera cosa, y una de las cosas más importantes para tratar con conflicto y con problemas, es llenos de sabiduría. Porque si tú tienes un conflicto y metes a una persona que es necia en su forma de actuar, prepárate porque el conflicto se va a poner peor. Entonces, si tiene credibilidad, buen testimonio, está lleno del poder de Dios y es una persona que actúa con sabiduría, sus palabras van a ser ungüento, va a ser de alivio para un problema como este. Entonces la iglesia estaba en conflicto, señores. Y esto puede ser un problema grave, grave, grave. Por eso los apóstoles le dan la importancia que tenía que darle. En Hechos capítulo 6, versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en ministrar la palabra. ¿Por qué? Porque están desatendiendo esas áreas para poder servir las mesas. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Oiga esto, léalo conmigo, por favor. No lo han puesto. Ok, sigo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo.
Al primero que te buscan es a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué era un prosélito? Era una persona que no era judía de nacimiento, ni tenía familia judía y se hacía judío. Es un prosélito. Entonces, te habla de Esteban, te habla de Felipe, te habla de Prócoro, te habla de Nicanor, te habla de Timón, te habla de Parneas y te habla de todas estas personas. Los apóstoles se metieron a hacer lo que tenían que hacer, a buscar de Dios. ¿Y qué escogieron las personas? ¿A quién escogieron los apóstoles? A 7 personas. Cuando yo escucho los nombres de ellos, que he tenido el placer y el privilegio de estudiar la Biblia en sus idiomas originales o tener mucho tiempo con eso, te puedo decir que Felipe no es un nombre hebreo. Te puedo decir que Prócoro no es un nombre hebreo, que Nicanor no es un nombre hebreo, que Esteban no es un nombre hebreo, que Nicolás no es un nombre hebreo, que Timón no es un nombre hebreo. Ellos escogieron a griegos, los judíos también que eran griegos, solamente con excepción de uno que no era judío. ¿Por qué? Porque ¿quiénes se estaban quejando, señores? Los judíos de segunda, tercera, cuarta generación. Entonces, si tú le pones a un grupo de 7 personas que son todos de primera generación, ¿usted cree que el problema se soluciona? Se intensifica. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, como los de primera generación están haciendo esto, vamos a escoger a 7, uno que no es judío y a 7 que sí, a 3, 6 que son judíos. Ustedes van a arreglar el problema. Porque si la gente viene y se queja, les pregunto, ¿quién está solucionando el problema? Ellos mismos. Entonces, ¿quiénes son responsables? Ellos mismos. Entonces, aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. Y no te escogieron a cualquiera, te escogieron personas llenas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y llenas de sabiduría, para tratar con un problema fuerte. Entonces Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parneas, Nicolás y Esteban, que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces te escogen a personas que ellos pueden tratar las mismas cosas. Entonces, cuando tú llegas por lo menos a Hechos capítulo 6, ya el problema está solucionado con las mesas. Porque hay 2 tipos de conflictos que nosotros manejamos dentro de la iglesia. Hay 2 tipos de conflictos que nosotros manejamos en la iglesia. El primer conflicto, diga conmigo, conflictos internos. Diga conmigo, conflictos internos. ¿Qué es un conflicto interno? Algo que nace de mi corazón. Algo que ocurre porque yo tengo concupiscencia en el área, que sería deseos que no están correctos. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que estoy luchando, algo que yo no quiero tratar, algo que simplemente es un bagaje que traigo y estoy luchándolo. Entonces yo llego y presento ese bagaje, presento ese conflicto, presento esa situación. ¿Y a dónde lo traigo? A mi relación. Entonces, o lo traigo donde lo traigo, en mi familia, donde lo traigo, en mi trabajo, donde lo traigo, a la iglesia, donde yo vaya lo traigo. Entonces, eso puede causar un conflicto interno en mí, o puede causar un conflicto. En la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, capítulo 6, había un conflicto interno producido por un bagaje discriminatorio entre los judíos de segunda generación y los judíos de primera generación. Eso que estaba ocurriendo es un conflicto interno. Esto es un conflicto interno. Y en el capítulo 6 y 7 nosotros vemos entonces cómo empieza la segunda forma de causar conflicto. La segunda forma es conflicto interno. Diga conmigo conflicto externo. El primero es conflicto interno, la segunda es conflicto externo. ¿Qué es un conflicto externo? Es un conflicto que viene de agentes exteriores que no tienen nada que ver con lo interior de la persona o lo que está pasando en la persona. Entonces, como Satanás vio que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hicieron lo que tenían que hacer, se metieron lo que tenían que hacer, caminaron lo que tenían que meterse y anduvieron como tenían que anduvieron. Y como Satanás vio eso y vio que el conflicto interno se logró solucionar y el racismo no fue que se acabó, pero por lo menos este conflicto se acabó. Y empezó la iglesia a otra dirección. ¿Qué hizo Satanás? Le trajo un conflicto externo. ¿Cómo ocurre el conflicto externo? Con el que estaba lleno de fe y estaba lleno del Espíritu Santo, con Esteban. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 y 7 de Hechos te habla de que Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar la palabra. ¿A quién empezó a predicar la palabra? A los judíos griegos que eran de otras sinagogas también, de otras regiones, de Asia específicamente. ¿Y qué hicieron los judíos? Sobornaron a las personas. ¿Para hacer qué? Para que a Esteban lo apedrearan. Y eso exactamente fue lo que pasó. Entonces, a raíz de esto, la iglesia entra en una persecución y empieza un conflicto de persecución. Porque no pienses que cuando se soluciona un conflicto, más nunca va a existir conflicto. La gente, ay, ya solucionó el conflicto, gloria a Dios, podemos vivir en paz. No, papá, mañana empieza otro. Y si no empieza mañana, empieza la próxima semana. Y si no empieza la próxima semana, empieza el próximo año. Porque Dios usa el conflicto para moldearnos,
Por eso se nos mete en la cabeza que los conflictos son malos, son malos, son malos, son malos. ¿Y quién te ha dicho que los conflictos son malos? Para los que son así fuertes como yo, que hacemos ejercicio en el gimnasio, ríanse. Algún día me reiré yo de ustedes también. Saben que la resistencia es necesaria para formar músculo. Agárrate una barrita de 1 libra, a ver si te vas a poner cuadrado como yo, o redondo. No, pero si tú agarras una barrita de 25 libras para arriba y lo haces repetitivamente, esa resistencia crea ¿qué? Músculo, capacidad. El conflicto es la misma cosa. Mientras más conflicto tiene un líder, más capacidad tiene. Por eso cuando yo trato con personas que en su liderato han tenido poco conflicto, yo veo áreas que son restantes. Y le digo a Dios, Señor, pásalo por crisis. No para que lo destruyas, sino para que lo formes. Entonces, nosotros tenemos un concepto en la cabeza metido. Ya parezco a Eugenio Derbez, ¿por qué no es una niña normal? ¿Se acuerdan? La familia Peluche. Ahorita acaba de hacer lo mismo. Okay. Tenemos un concepto metido en la cabeza de que los conflictos son problemas para la iglesia. Los conflictos es la bendición más grande que existe en la iglesia, porque es donde vemos las manos de Dios moverse. Es donde Dios trata con nosotros y nos corrige y hace lo que tienes que hacer. Entonces, en Hechos capítulo 8, el conflicto externo viene y ¿qué hace? Persecución. Pero en Hechos capítulo 8, Felipe, otro de los 7 sabios, lleno de inteligencia, del poder de Dios, de buen testimonio, empieza a predicar. ¿Qué empieza a predicar? A los samaritanos. Porque ellos estaban metidos en Jerusalén. Entonces, ellos no habían predicado en Judea, no habían predicado en Samaria. Con el conflicto externo que Satanás trae, ahora empiezan a predicar en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y ahora Felipe, en el capítulo 8, se presenta de un etíope, un hombre de África, un etíope. Y Felipe le predica y el evangelio va a Etiopía a través de Felipe, hasta lo último de la tierra. Y esto a mí me llama la atención y me hace sentirme bien, porque en medio del problema de la iglesia Dios formó a líderes, los levantó. La iglesia tuvo problemas, tuvo conflictos, pero Dios usó el conflicto para formar a líderes y enviarlos, y se convirtió en una bendición. Dice el versículo 7 de Hechos 6, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe, lo cual era otro conflicto, porque los sacerdotes eran entrenados en la teología, y ahora estos tipos tienen que haber pensado, yo sé más que Pedro, que es un simple pescador. Yo sé más que fulanito. O sea, esto es puro conflicto por todos lados, pura resistencia por todos lados. Pero en medio del conflicto Dios formó a personas, los envió, uno murió, otros predicaron, el evangelio empezó en otras partes. En medio del conflicto, ¿qué hizo Dios? La iglesia seguía creciendo. La iglesia seguía aumentando en medio del conflicto. En Hechos capítulo 7, la muerte de Esteban es horrible. Y dice, y estaba lleno de la presencia y el poder. Hacía grandes prodigios, 7, 8 al 12 de Hechos. Y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y los de la Sirenia y Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solventaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, el conflicto externo sigue y dice, y Saulo perseguía, consentía en su muerte. Aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando en las casas por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es un conflicto, esto es un problema. Que los hombres los estén metiendo presos, la gente los está metiendo presos, que estén matando a sus familias. Y a mí me encanta algo que veo aquí, y ya tengo que terminar porque la hora es larguísima, me he extendido muchísimo hoy, me van a perdonar. Pero en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2 te dice algo que es lo que yo quiero que tú tengas hoy. Te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra en hebreo, por favor pónganme la gráfica para las palabras en hebreo, es tohu, sin forma. Y la otra es bohu, sin nada, vacío. Cuando en hebreo se combinan tohu con bohu, la idea, ¿estás listo? Es para un caos. A mí me llama la atención
que en Génesis, comenzando la Biblia, en el versículo 1, te dice que el Espíritu de Dios se movía sobre Bojú y Tahú, sobre el caos que existía en la tierra. A mí me llama la atención que en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 6, la iglesia entra en crisis y el Espíritu Santo seguía moviéndose en medio de la crisis. A mí llama la atención claramente lo que dice Jesucristo en cuanto a la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque hay conflictos dentro de la iglesia? ¿Porque es conflicto interno, conflicto externo? No, porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre el Tujú y sobre el Bujú. Porque en el principio, y ahora todavía sigue ocurriendo, el Espíritu de Dios se mueve sobre el caos. ¿Sabes por qué? Porque no hay mayor caos sino la cruz de Cristo. La cruz de Cristo era un caos total. Su cuerpo fue golpeado, fue arrebatado, fue escupido, fue mutilado. Todas las cosas le hicieron. Y ahí en medio del caos la presencia de Dios estaba. Ahí en medio del conflicto el poder de Dios estaba brotando. En la cruz sacaron el cuerpo, lo pusieron en la tumba, y en la tumba dijeron: hasta aquí llegó el conflicto. Lo mataron y comenzó el conflicto para ellos. Pero al tercer día el poder de Dios entró en medio del conflicto, y el que había muerto resucitó. Porque el conflicto no prevalece contra la iglesia de Cristo. Porque Cristo venció tu conflicto y todo conflicto en la cruz del Calvario. Escúchame muy bien, iglesia. Yo no sé qué tienes tú. Yo sé lo que yo tengo, pero yo sé lo que tú tienes. Jesús, el Espíritu Santo, se mueve sobre el medio de tu conflicto. Lo hizo desde Génesis y lo está haciendo hoy, y lo va a hacer hasta el día que te mueras. Tu Dios es Dios sobre todo conflicto, sobre todo caos, sobre toda circunstancia. Tu Dios sigue siendo Dios. Quiero invitarte a estar en pie. John Peter, voy a pedir a la iglesia, por favor, que se preparen para tomar la comunión. Voy a pedirle que si a alguien le falta la comunión, por favor, levanta tu mano para que puedan traerte el vaso de comunión. Si a alguien le falta comunión, por favor, levanta tu mano. Yo te lo hago. Oh, ya tienes ya. Dale. Todos tienen un vaso de comunión. Aquí enfrente falta. Jesús le dijo a sus discípulos: cómo he deseado estar con ustedes en este tiempo. Y aún yo sigo creyendo que esa es una realidad el día de hoy, de que Dios desea, de que Jesús desea y sigue deseando estar con nosotros. Y es por eso que hacemos la comunión. Hacemos la comunión en comunidad y partimos el pan. Y Jesús le dijo a sus discípulos: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomemos el pan. Después Jesús tomó la copa, dio gracias y se la dio a ellos diciéndole: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Tomemos la copa. Luego Jesús les dijo: no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y esa es la promesa que tenemos, que Jesús vendrá por una iglesia, su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Si podemos cerrar nuestros ojos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por la comunión.
que podemos entrar en unión contigo, Padre. Gracias por tu sangre, Jesús, que fue derramada en esa cruz por perdón de nuestros pecados. Gracias por tu cuerpo que fue sido roto para nosotros poder entrar en tu presencia y tener vida eterna. Y tener vida eterna en conocerte a ti, Dios, y conocerte a ti, Jesús. Gracias por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú puedas tener hoy. Nada más te puedo decir que Jesús se mueve sobre tu conflicto. Yo no sé qué pueda estar pasando tu familia, qué pueda estar tu trabajo, o tu asunto migratorio, o lo que pueda haber físicamente. Solamente te puedo decir que el Espíritu Santo se mueve sobre el bujú y el tujú, sobre el caos. Dios lo hizo, lo hace con la iglesia, y Dios te invita hoy a que vengas a su presencia, a buscar su presencia, para que Él te dé la sabiduría para hacer lo que tienes que hacer. Mientras cantamos esta canción y decimos esta canción que estamos a cantar, quiero invitarte a que si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, si tú quieres decir hoy yo quiero vivir para Jesús, si tú quieres dedicar tu vida a Jesús, yo quiero invitarte que hoy tomes la decisión de hacerlo. Mira, en la cruz hubo conflicto, en la resurrección hubo conflicto, en el cielo hubo conflicto, pero ¿sabes qué? Dios sigue sentado en el trono, a Él nadie lo quita del trono. Así, si tú quieres hoy recibir a Jesús como Salvador, yo quiero invitarte a que hoy hagas conmigo esta simple oración. Ahí donde estás, levanta tus manos y di conmigo: Señor Jesús, te doy mi vida, me entrego por completo, tal como soy, con todo mi bagaje, porque en la cruz tú lo llevaste. Lléname de tu presencia, renuévame, soy tuyo, tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús.